Hoy continuamos con la cuarta y última parte del libro de Mario Mendoza, La locura de nuestro tiempo. El amigo del asesino. La primera vez que lo vi estábamos en el corredor del departamento de literatura de la universidad. Se dirigió a mí sin preámbulos, sin antesalas de ninguna clase. ¿Es usted Mario Mendoza?, me preguntó con la voz fuerte, seca, mirándome de frente. Sí, contesté mientras le echaba una ojeada a ese sujeto que había visto por ahí tomando una que otra clase conmigo. Detallé su extraño comportamiento. Un tipo excesivamente seguro de sí, pero tímido, nervioso, como si el corredor oscuro y sin ventanas, y los demás estudiantes que conversaban y reían a nuestro lado lo pusieran alerta, a la defensiva, a punto de escapar. Me di cuenta enseguida de que estaba hablando con un marginal, con un hombre de esos que se quedan lejos de los otros, en la periferia de una sociedad, más allá de los límites que nos rodean. Sin embargo, no era para preocuparse ni para darle tanta importancia al asunto, pues tipos así abundan en las carreras de filosofía y letras. Los veía uno por todas partes, en la cafetería, en la biblioteca, entrando a clase con sus miradas perdidas y sus ojeras que delataban muchas noches de insomnio. Yo mismo era considerado por otros compañeros un estudiante que se quedaba al margen del grupo general. Creo que usted tiene una bibliografía que me puede interesar. Estoy escribiendo sobre un tema de los dobles, me dijo esta vez en un tono más amigable, intentando quizá un acercamiento cordial y respetuoso. ¿Sobre quién está escribiendo?, le pregunté con una voz que estaba justo a medio camino entre la arrogancia y la confianza literaria en mí mismo. Sobre Stevenson, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, dijo él tranquilo sin ofenderse por mi altivez juvenil. Me gustó su manera de responderme directamente y sin eludir la cuestión principal. ¿Quién? En la carrera de literatura uno va creando una lista de autores de primera línea, la titular, los que son de verdad, y otra lista de autores de menor importancia o de autores para aficionados, algo así como la banca, los que no entran a la cancha desde el primer minuto. Si un compañero de clase va a escribir una monografía sobre uno de estos fulanos de segunda, uno de inmediato detecta en él algo poco serio, un lector fácil que de pronto viene de una carrera que no es precisamente la literatura, o alguien despistado que no tiene muy claras sus prioridades. Luego, con los años, esa clasificación se irá haciendo cada vez más difusa y compleja. La respuesta de Campo Elías era una manera de decir, tranquilo, yo soy de los suyos. Sonreí. Ese mismo día nos tomamos una cerveza e intercambiamos opiniones sobre los cuentos de Edgar Allan Poe, el mago de los desdoblamientos, el maestro de los personajes que terminan perseguidos y avasallados por presencias interiores que ellos no conocen ni dominan. Le conté a Campo Elías que sobre uno de esos cuentos, Ligeia, era el comienzo de mi tesis de grado. Él me dijo mientras dejaba caer la botella de cerveza sobre la mesa. Lo magnífico de Ligeia es que no es una mujer, sino un andrógino, una especie de deidad bifronte y mutante. La frase me impactó por lo certera. Lo inquietante del personaje de Poe es que en efecto no nos da la sensación de estar frente a una mujer, sino frente a un ambiguo, de doble faz, justo en la frontera entre lo masculino y lo femenino. La apreciación era de una lucidez incuestionable. Pedimos otras dos cervezas y noté que Campo Elías miraba permanentemente hacia la puerta del local donde estábamos conversando, al acecho, como si temiera que alguien pudiera entrar para amenazarlo o agredirlo. Le pregunté cuál era el relato de Poe que más le agradaba. Me contestó sin pensarlo, automáticamente, William Wilson. Claro, le dije, la historia del hombre que se encuentra con su doble, cara a cara. La relación con el texto de Stevenson salta a la vista. Esa tarde fue para mí un momento agradable, plácido, pues no es fácil hallar un compañero de clases que comparta con uno los gustos y las inclinaciones literarias. Aunque Campo Elías me dobla la edad y no tenía el aspecto ya de una persona joven y descomplicada, era un hombre irreverente,
poco dado a los tonos cursis y melodramáticos que tanto abundan en aquellos compañeros de clase que se creían todos artistas y poetas incomprendidos. Me gustaba su actitud fuerte y sólida, sin poses melifluas ni pseudo trascendentales. Nos despedimos con un apretón de manos y prometí llevarle al día siguiente la bibliografía que necesitaba. De regreso a la pensión donde yo vivía por aquel entonces, me fui pensando en que un trabajo monográfico sobre Stevenson era una idea magnífica, pues me gustaba la prosa exquisita de ese autor y su final solitario y aislado en las islas de los navegantes, en los mares del sur, donde los indígenas solían llamarlo Tusitala, que significa el hombre que sabe contar historias. En nuestra segunda entrevista nos encontramos frente a la biblioteca de la universidad y le entregué 2 libros y 2 artículos que podían interesarle. Campo Elías se mostró agradecido. Me dijo que sacaría fotocopias de todo y que me dejaría los originales con la secretaria del Departamento de Literatura. Le advertí que se tomara su tiempo, que no había afán. Nos despedimos porque ambos teníamos clases y ya íbamos retrasados. Esa misma tarde, a la salida de la universidad, me dijo que si lo acompañaba al centro a hacer una vuelta. Por aquel entonces yo vivía en la Candelaria, en la calle Novena, y solía irme a pie hasta la pensión donde tenía arrendada una habitación. Le dije que sí. Cogimos la carrera quinta hacia el sur y cruzamos la Perseverancia, las torres del parque, y torcimos a la izquierda para caminar por la carrera tercera. Vislumbramos Monserrate sobre nuestras cabezas. Recuerdo bien que hablábamos sobre Durrell y de la sorpresa que nos había causado descubrir una foto de él en la biblioteca. Cuando uno lee el Cuarteto de Alejandría, cree que Montolive, el diplomático, es un autorretrato literario, un hombre educado, apuesto, distinguido. No, es falso. En realidad, Durrell se parecía más a Narús, el gordo y deforme monstruo lleno de fuerza y vitalidad. Sobre esa anécdota íbamos conversando Campo Elías y yo. A la altura de la calle 17 Campo Elías me hizo una seña y torcimos a la izquierda, hacia el barrio Germania. Nos internamos por unos callejones angostos, de casas viejas y destartaladas. Nos detuvimos frente a una tienda, entramos y él saludó a una mujer joven que lo abrazó y le dio un beso en la mejilla. Pedimos 2 cervezas y él, con afabilidad, le preguntó a la mujer algo que yo no alcancé a escuchar bien. Ella le respondió que acababa de llegar del colegio. La mujer gritó un nombre y entonces un niño de unos 8 años apareció en la puerta y se saludó con mi amigo entre chanzas y apretones de manos. Era un muchacho rubio, de ojos acaramelados, fuerte y sagaz. El rostro de Campo Elías se iluminó al verlo y ambos empezaron a jugar y a empujarse y a hacerse bromas, como viejos amigos. Pasamos un rato largo en esa tienda con la mujer y con el niño junto a nosotros. Oscureció. Pagamos las cervezas que habíamos consumido y entonces Campo Elías sacó un fajo de billetes y se lo entregó a ella. Le dijo que por favor pagara la matrícula del niño, que le comprara algo de ropa y un par de zapatos. La mujer volvió a besarlo en la mejilla. Nos despedimos y salimos de allí. Cuando estábamos ya en la esquina le pregunté si era su hijo. Me dijo que no, que la mujer y él solo eran buenos amigos, y que el niño lo enternecía mucho, que le recordaba de alguna manera su propia infancia. Añadió, lo veo como ese hijo que no tuve y que nunca tendré. Le respondí que aún podía tener niños, que era un hombre joven y que se podía casar y hacer una familia. Remató diciéndome, ya no, no hay tiempo. Cuando sucedió la masacre, yo solo pensé en ese muchacho, quizá la única persona en el mundo que lo iba a extrañar de verdad. Muchas veces me dije que tenía que regresar a esa tienda y que tenía una conversación pendiente con esa mujer. Nunca lo hice, no sé por qué. Quizá porque no estaba autorizado a pisar zona sagrada. 3 semanas más tarde me regresó el material y me invitó a tomar una cerveza. Otra vez el tema de los dobles, de Borges, de Cortázar, de Fuentes. Ese era el otro autor de mi tesis.
nos envolvió hasta devorar nuestra conversación por completo. Hablamos de Freud y de sus teorías sobre el inconsciente, de las esculturas de San Agustín, de si la identidad era algo fijo, monolítico, o si más bien se trataba de una mezcla de fuerzas extrañas y misteriosas que desconocíamos por completo. Campo Elías habló esa tarde en un tono más íntimo, acentuando sus opiniones, argumentando de una manera febril y apasionada. Citó a Lovecraft, a Bradbury, a Horacio Quiroga y a Felisberto Hernández. Lo noté melancólico, resentido contra todo el mundo, acorralado en su propio cerebro. Me dije aquella tarde que él representaba esa inteligencia desadaptada que decide irse al ataque, que se niega a entrar en el juego, que busca distancia con respecto a una sociedad que desprecia y aborrece. Ese tipo de inteligencia es un suplicio para quien la posee. A los pocos días le entregué otros artículos en inglés. Él leía a la perfección en este idioma y quedamos de encontrarnos el viernes de esa semana después de clases. El jueves en la mañana me llamó a la pensión. Nunca supe cómo se había conseguido mi número y me dijo que me esperaba esa misma tarde en una cafetería frente a la universidad. Le confirmé la cita y colgó. Campo Elías llegó apesadumbrado, se lavó las manos en el baño del establecimiento, una manía que repetía antes y después de beber o comer algo. Me saludó y se sentó de frente a la puerta de entrada, como era su costumbre. En esa ocasión sus palabras fueron tristes, impregnadas de una cierta depresión que parecía estar agobiándolo. Tenía la mirada huidiza y los ojos inyectados en sangre. Hablamos sobre la biografía de Stevenson, sus enfermedades, su viaje a los mares del sur, el epitafio que escribieron los indígenas para él. Esta es la tumba de Tusitala. Antes de despedirnos me regresó los artículos que le había prestado y me dijo con amargura, sin rabia: un día tendremos que largarnos bien lejos y dejar atrás toda esta mierda. Me gustó el plural de la frase. La última entrevista fue un encuentro casual en el Parque Nacional. Yo llevaba en la mochila un libro sobre los trances de las brujas en los aquelarres medievales y una serie de artículos sobre casos famosos de doble personalidad. Se los presté para fotocopiarlos. Nunca los recuperaría. Y caminando juntos hacia la universidad, afirmó él con camaradería, como si fuéramos viejos amigos. ¿Sabe una cosa, Mario? No vale la pena escribir en una sociedad como esta que todo lo desprecia. Es mejor actuar. A los pocos días lo vi en los titulares de prensa y televisión, y esa última frase me daría vueltas en la cabeza una y otra vez a lo largo de 15 años de trabajo literario ininterrumpido y lleno de dudas. Me quité esa voz del todo, solo cuando escribí mi novela Satanás. Después de la masacre que cometió él en ese diciembre de 1986, 29 personas asesinadas en distintas partes de la ciudad, yo tuve la certeza de que la historia de Bogotá había sido fracturada en dos. Nuestra violencia política y social no se parecía en nada a esa historia de un asesino serial culto, sofisticado, que leía en otros idiomas y que estaba escribiendo un trabajo monográfico sobre la dualidad de conciencia en los personajes de un escritor inglés. Y el hecho de haber conocido al asesino entre los camerinos, entre bambalinas, era lo que me daba a mí una visión de los hechos muy distinta de la que esbozarían los periodistas y cronistas de la época. En las semanas siguientes yo me convertí en el amigo del asesino. Estaba en la biblioteca de la facultad y solicitaba un libro para consultarlo. Atendían a todo el mundo menos a mí. Entonces, muy humillado, tenía que darme la vuelta y retirarme. Y escuchaba a mis espaldas a las encargadas de la biblioteca decir entre murmullos: sí, ese es el amigo del asesino, el que mató a toda esa gente en el restaurante. En la cafetería central de la universidad pedía un café o un agua aromática y la cajera hacía muecas. Me señalaban con cierta discreción, hasta que uno de los guardias se acercaba con la mano en el revólver y me acompañaba de cerca hasta la mesa donde yo me iba a tomar lo que acababa de pagar. Y otra vez, a mis espaldas, yo escuchaba la misma frase: ese estudiante es el amigo del asesino, el de Poseto. ¡Qué miedo!
Por fortuna, a los pocos meses me gané una beca y me fui del país. Pero desde entonces no he podido desprenderme de esa frase. Y muchas veces sentado en algún bar o caminando por la calle, la recuerdo con una sonrisa y me digo que sí, que así maldiga y lo niegue, yo sí era eso, el compañero de clase de un asesino serial.